Es la 1:05 del día 25 de julio del 2026 y el día de hoy vamos a estar hablando sobre si son necesarios los suplementos para las personas que tienen problemas de sobrepeso, obesidad, prediabetes o diabetes. Entonces, siempre existe esa idea y todos los días me preguntan. Cuando termino la consulta, principalmente pacientes de primera vez, siempre me dicen, oiga, doctor, ¿y no me va a mandar algún tipo de suplemento? Eh, ¿Es necesario? La pregunta, si siempre les digo, ¿es necesario que utilicemos suplementos para que puedas estar bien? Y siempre existe la idea de que yo debería estar utilizando suplementos para poder tener un buen control en cuestión de diabetes o en cuestiones finalmente en relación a obesidad. Entonces, la plática del día de hoy eh, va relacionado. ¿Realmente son los suplementos alimenticios necesarios en todas las personas que tengan problemas de sobrepeso, obesidad, prediabetes o diabetes? ¿Será necesario? Ok. Y entonces, un punto principal es que sí tenemos que definir qué es un suplemento. Suplemento es un producto que normalmente complementa la alimentación y aporta nutrientes o sustancias bioactivas cuando la dieta no es suficiente o existe una necesidad específica para tal, ¿no? Entonces, si yo entiendo este concepto que complementa la alimentación y aporta nutrientes o sustancias bioactivas que la alimentación normalmente no es suficiente, entonces yo diría ahí es donde empezamos a tener un problema específico. ¿Por qué? Porque entonces lo que estoy comiendo no está suplementando las necesidades de las personas. Entonces, si yo entiendo que los suplementos no son mágicos, no necesariamente son para todos y no reemplazan una alimentación saludable, el ejercicio o lo que estamos proponiendo aquí, entonces, ¿realmente sería necesario? Yo creo que no, ¿ok? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque si yo estoy comiendo de una manera adecuada, si estoy comiendo de una manera que estoy teniendo todos los requerimientos que estoy generando, entonces no tendría por qué tener necesidad de utilizar algo más. ¿Cuándo entonces serían necesarios? Cuando la alimentación es insuficiente o poco variada. Y de eso yo puedo decirles, por ejemplo, las dietas que se ponen de moda como dejar de comer, ¿no? Durante mucho tiempo, el ayuno intermitente, pues ahí no vas a tener finalmente los requerimientos necesarios. De hecho, vas a tener deficiencias si no comes de una manera adecuada, ¿no? Cuando una persona hace una dieta totalmente cetogénica, es decir, que le quitas toda la parte de azúcares, es un verdadero problema porque no le estás aportando todos los requerimientos adecuados que te dan, por ejemplo, las frutas, ¿no? Entonces, una gente que tiene diabetes, que le quitas todas las frutas, pues no le estás dando los requerimientos adecuados. Entonces, cuando no son variadas el tipo de alimentación, es un verdadero problema. Recordar, por ejemplo, que algunas enfermedades en la historia, por ejemplo, cuando los viajes que estaban haciendo, grandes viajes que se tardaban meses, por ejemplo, cuando en la época de Cristóbal Colón, etcétera, que viajaban y se tardaban meses de cruzar toda la parte, por ejemplo, del Atlántico, y cuando llegaba la gente tenía deficiencia tenía una enfermedad que se llama escorbuto. ¿Por qué? Pues porque no tenían los elementos necesarios. Entonces, después se empezó a ver que cuando la gente le dabas, hacía grandes viajes y tenían problemas de encías, sangraban y demás, era finalmente por deficiencia de vitamina C, ¿no? Entonces, aquella alimentación que tardaban semanas y meses cuando la persona viajaba a través de mucho tiempo y siempre llevaban lo poco necesario para que pudieran estar, pues entonces requerían, y de ahí empezó a surgir esa parte, y estoy hablando de la época de los españoles y los grandes de viajes que se hacían de un lado para otro, se necesitaba finalmente el tener ciertos elementos, algo tan sencillo como que te aporta vitamina C, el utilizar cítricos, pues entonces se veían esas enfermedades a través de mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando
¿Cuándo pueden ser necesarios? Cuando existe, por lo tanto, una alimentación insuficiente, poco variada. Cuando la diabetes está mal controlada, evidentemente puede ser un problema principal. ¿Por qué no está controlada? Pues porque la persona no come de una manera adecuada, ¿no? Uso prolongado de medicamentos. Hay medicamentos que disminuyen la absorción de ciertos elementos, sí. Enfermedades que se presentan. Por ejemplo, el paciente que tiene diabetes, insuficiencia renal crónica, le dejan de dar de comer muchos alimentos y entonces empieza a tener deficiencia de, por ejemplo, los pacientes que requieren uso de diálisis, pues requieren finalmente cierto tipo de elementos que se van manejando. Uso prolongado de medicamentos, habíamos dicho, cirugía bariátrica, donde a la persona le quitan una parte de intestino donde está la absorción, también llega a pasar. La gente de adultos mayores, no porque sean adultos mayores, sino porque no les das los requerimientos adecuados, ¿no? Tuvimos una plática que iba relacionado precisamente con este punto, hablar del exceso de tratamiento que a veces hacen los familiares y que en determinado momento puede llegar a pasar. Eh, Sucede, sí, y les comento el caso de una muy amiga mía que finalmente la familia le controla toda la alimentación porque tiene diabetes, entonces le quitaron toda la parte de los cítricos, la parte de todas las frutas, y entonces empezó a tener problemas de desnutrición, sí, pero no por el hecho de que sea un adulto mayor significa que va a tener deficiencias en cuestión de lo que pueda generar, sino, ok, yo estoy de acuerdo que a veces empieza a haber una disminución en los requerimientos, principalmente de vitamina D o vitamina B12, ¿no? También puede llegar a suceder. Embarazo y lactancia, cuando la persona no come de una manera adecuada, sí. Máxima aquellas personas que tienen sobrepeso y que vemos en la parte de la consulta, cuando tienen un sobrepeso o una obesidad importante o tienen problemas de prediabetes o tienen problemas de preeclampsia, donde se les sube la presión, pues entonces ahí sí empiezan a poder a tener que les quitan muchas situaciones, pero no en sí por la misma situación en cuestión de embarazo. Habíamos dicho incluso una plática que hablamos sobre embarazo y cuestiones de sobrepeso y obesidad, en las cuales las personas pueden llegar a tener una adecuada alimentación sin duda. Dietas vegetarianas o veganas, donde la gente no come nada de carne, y a veces no nada más pueden ser que sean dietas ovo, o únicamente la parte de ovo lacto, a veces quitan todo, tanto huevo, incluso los lácteos, por esa situación de que a veces la persona eh, no tiene ese concepto adecuado de lo que podría ser una dieta vegetariana, ¿no? Entonces, que te llega a tener un problemático. Las enfermedades que disminuyen la absorción de nutrientes, finalmente enfermedades celíacas, las enfermedades que llegan a generar problemas relacionados con que no tengo estos elementos, ¿no? Y entonces es posible que la persona, si no tiene una buena alimentación, pues entonces sí requiera que sea necesario podérselos en determinado momento generar. Y es un punto principal que debemos de tener en cuenta. Que es importante que no son los suplementos, primero que nada no son medicamentos, y hay una situación tan importante en este concepto porque si no son medicamentos, ¿ok? El problema es que no se estudian, ¿ok? Y ese es un punto bien importante cuando las personas suponen que muchos de los suplementos se generan o son estudiados, la verdad es que al no ser medicamentos, no son estudiados por la industria farmacéutica. Y al no ser estudiados por la industria farmacéutica, carecen de regulación. ¿Ok? Entonces, no son los suplementos medicamentos, no curan la diabetes, no controlan la obesidad, no reemplazan una alimentación equilibrada, ¿ok? No compensan la mala alimentación y hay un punto bien importante en este dato. Lo natural no significa que seguramente sea eficaz o tenga una seguridad en el proceso. Yo siempre les he dicho, e incluso ayer lo platicaba con un paciente, que me decía, es que yo voy con un naturista. Ajá, ¿y qué significa que vayas con un naturista? Que todo es natural. Ajá, ¿y qué es lo que te da? Gotitas o en determinado momento pastillas. Entonces ya dejó de ser de naturista o natural. La pregunta es, ¿qué carrera, en qué momento alguna persona puede tener un título de naturista? No existe. Entonces, normalmente una gente que está siendo llevada por
medicina natural, ahí tenemos un grave problema porque no van a ser finalmente médicos, ni tan siquiera paramédicos. Y la parte problemática es que van a generar problemas de salud. Sí, con el que es natural, pues no, no significa que sea seguro, ¿ok? O que esté siendo bien llevado. Máxime que esa persona probablemente no haya estudiado, no tenga un título que esté respaldando que esté haciendo medicina natural, ¿no? Entonces, por desgracia, en México existen una gran cantidad de problemas relacionados con eso, ¿ok? ¿Alguien sabe qué son los nutracéuticos? ¿Alguien conoce qué son los nutracéuticos? No sé si alguien, por ejemplo, Carolina, que estás en el área de salud, o Cristi, Angelino, ¿saben lo que es un nutracéutico? ¿No? Por ahí César, que abriste tu, tu teléfono. ¿Qué es un nutracéutico? Dice Carolina que nunca los había escuchado, ¿ok? Cristi, que tú también estás en el área de salud, ¿has escuchado lo que es un nutracéutico? ¿No? Ok, un Yo no lo he nutracéutico, escuchado, doctor. perdón, No lo he escuchado. No jamás había lo había escuchado esa escuchado. palabra. Alguna, pues No, déjame decirle que es un término que cuando yo empecé, bueno, hace unos 10 años más o menos, no les voy a decir que no. Un nutracéutico, llegó un momento en el cual, de esas cosas que se meten algunas veces en algún momento a hacer algunas cosas, resulta que junto con una muy amiga mía, cuando empezamos esta parte de tener un negocio que se llamaba Diabetitodo, que ya no existe, pero alguna vez si alguien supo de Diabetitodo, era una tienda que estábamos manejando en el área este, de enfrente del Benavente de la 25 aquí en Puebla. Y tratamos de que hubiera de todo, por eso se llamaba Diabetitodo. No nada más era la parte de consulta, sino tener prácticamente casi de todo. Y se nos ocurrió la idea de empezar a hacer elementos de la propia marca que tuvieran la parte de decir Diabetitodo. ¿Ok? Y entonces una de las cosas que sucedió es que me metí en varias cosas y de hecho hubo una empresa que me metí tanto en estudiar, que fueron los únicos que desde mi punto de vista tenían un adecuado sistema para poder hacer suplementos, ¿ok? Y esta empresa hicieron congresos y cursos en Estados Unidos, por eso fui a Carolina del Sur. Hubo un congreso de nutracéuticos en Estados Unidos y me fui a la parte de Carolina del Sur, cerca de Charleston, y allí me impresionó la fábrica que tienen para hacer nutracéuticos. Nutracéuticos es nutrimentos que tienen un valor farmacéutico, ¿ok? Entonces, estos nutrimentos, que se llaman así, nutracéuticos, porque hacen todos los estudios adecuados para hacer como si fuera un fármaco, ¿ok? Y me llamó tanto la atención que fui, les digo, a ese congreso, porque incluso dieron becas y me fui a Charleston en Estados Unidos y en Carolina del Sur. Y me impresionó, de verdad me impresionó cómo hacían los suplementos alimenticios y suplementos para una adecuada nutrición. Impresionante la manera como se manejaban en cuestión de millones y millones de dólares relacionados con eso. ¿Qué se necesita en México para fabricar suplementos? ¿Alguien sabe qué se necesita en México para fabricar suplementos alimenticios? ¿No? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que se requiere? En teoría, esto está regulado por COFEPRIS. Yo les voy a decir, nada se necesita. No se necesita nada. ¿Por qué? Porque a no ser fármacos, no requieren investigación. Cualquier persona puede hacer esto. ¿Se viene eso? Nada se puede, o sea, no se requiere absolutamente nada, ¿ok? Y estamos hablando, y al decirles eso, les puedo decir que
eh, tratamos de hacer, ¿qué se les puede ocurrir? Cualquier tipo de sustancia. Tratamos de hacer un suplemento que pudiera tener algo que pudiera bajar de peso, algo que pudiera ayudar, que pudiera ser, si la persona requiriera, con la marca de diabetes y todo. ¿No se requiere nada? No. Junto con una amiga mía que se llama Valentina, fuimos a ver una fábrica que estaba rumbo a la Ciudad de México, en un lugar espantoso. Nos dijeron que ahí se pueden hacer cápsulas y entramos a ese lugar. Les puedo decir que horrible en cuestiones de sanidad. Y nos dijeron, pues ustedes traigan ¿qué es lo que necesitan? Traigan ustedes las cápsulas o quieren, nosotros se las fabricamos, no hay mayor problema. Entonces, para encapsular las cápsulas es impresionante que ya se venden. Puedes comprar miles y miles y miles de cápsulas. Puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? Quiero tanta proporción de zinc, de magnesio, que tenga probióticos, que tenga creatina, etcétera. Lo que se me pueda ocurrir y te lo hacen. Las, porque además la parte de fabricar sustancias es impresionante. Quiero que tenga colágeno, quiero que tenga en determinado momento espirulina o que tenga lo que se quiera, cualquier tipo de extracto de plantas, si no ellos te los conseguían. Y si no, se dedicaban finalmente a poderlos hacer. Te daban las cápsulas, las podías en determinado momento, te dan en la parte frasco, puedes ponerle finalmente la etiqueta y como no se necesita nada porque no es un medicamento y lo que te dice ahí es responsabilidad de quien lo fabrica, es responsabilidad de quien lo prescribe o quien lo receta y es responsabilidad de quien se lo toma. ¿Ok? Si esto no les impactó, es impresionante la cantidad de miles de cosas que se venden sin ningún tipo de control. ¿Por qué? Pues porque a no ser medicamentos, se pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿ok? Lo que ustedes se les ocurra. Entonces, llegó un momento en el cual este, ya no le seguimos en esto, porque si yo quisiera decir que estas cápsulas que trajo el brujo de África y que me las trajo a mí y yo se las voy a dar a los pacientes en determinado momento para que les baje de peso o que controlen finalmente, ¿me volvería millonario? Sí, probablemente hacer este tipo de situaciones, porque finalmente es un negocio de qué? De miles de millones de dólares en el mundo, ¿ok? Cuando estamos hablando de esto, entonces es importante lo que estamos comentando. A nivel mundial, ¿ok? Un punto principal de todo esto es que es un mercado tan grande que va entre los 200 a 250 mil millones de dólares. Una vez que se empezó a hacer la parte de buscar que se hiciera, es un negocio impresionante. Crece entre un 6 a 8% anual, ¿ok? Está impulsado por muchas situaciones de modas que se pueden llegar a presentar, por tendencia a la gente que quiera utilizar algo para envejecimiento, para prevención de lo que quieras, para fitness, cuestiones de redes sociales, comercio electrónico, lo que ustedes quieran. Es una alza impresionante de cosas que la gran mayoría no sirven absolutamente para nada, ¿ok? Para nada. Estás hablando que de 200 a 250 mil millones de dólares. ¿Ok? Estamos hablando que la industria de los suplementos mueve más dinero que el Producto Interno Bruto de muchos países. Es impresionante la cantidad que se maneja en estos. Industrias como se les hace conocido como pueden tener áreas como Herbalife o cuestiones de este estilo que en muchas ocasiones muchos de los suplementos que utilizan no sirve absolutamente para nada, ¿ok? Y cuando yo estoy hablando de esto es real. Ok, no crean que en determinado momento se me ocurrió. En México se estima que en el 2025 la industria era entre 2.6 a 2.9 mil millones de pesos, o perdón, de dólares. Ok, igual con un crecimiento proyectado de 6 a 9%. Y lo que más se vende en México son vitaminas. Ok, proteínas. ¿Ok? Y la industria de las proteínas en forma progresiva, ¿ok?
y cada vez va más relacionado con esto, ¿ok? El éxito comercial no siempre es sinónimo de eficacia médica, no, absolutamente nada. ¿Qué se les puede antojar que pueda haber para gente que quiera bajar de peso, que tenga en determinado momento sobrepeso, obesidad, problemas de prediabetes, diabetes bien controlada o mal controlada, ¿no? Hay medicamentos que se utilizan, sí. Hay medicamentos que están bien establecidos también, como por ejemplo la parte de algo, moringa, por ejemplo. Cuando yo hablo de moringa, estoy hablando que incluso un muy amigo mío, que es dueño de unos laboratorios, me dice, vamos a poner una industria de moringa. Es lo mejor, ¿no? Que pueda en determinado momento existir. Yo te puedo decir que no sirve absolutamente para nada. Se venden a grandes cantidades, ¿ok? Y que puede llegar a controlar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay estudios que digan finalmente funciona. En medicina nos establecemos algo que se llama medicina basada en evidencia. Y la parte más importante es que la evidencia te dice que la moringa no sirve absolutamente para nada. ¿Qué nos sirve? Igual que el nopal, ¿ok? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí la parte en relación al nopal, ¿qué sucedió en la época de que se llegaba a utilizar? Ah, aquí es controlar la diabetes, come nopal. Entonces la gente comía nopales. Hubo suplementos de nopal donde se vendían por cápsulas, ¿no? Y cuando estábamos hablando que se vendían por cápsulas, pues entonces yo tenía un amigo que hizo muchísimo dinero utilizando cápsulas de nopal. Las rellenaba finalmente, el nopal se hacía polvo y se vendían las cápsulas de nopal. ¿Qué sucedió o qué fue lo que pasó con el tiempo? Que la gente, cuando utilizaba la parte de nopal, se daba cuenta de que se llenaba de aire, se distendía y en determinado momento no se sentía absolutamente nada mejor. ¿Qué otros datos? Canela, ¿ok? Entonces, oye, pues no se sirve para absolutamente nada. Algo que se llama berberina, ¿ok? Que finalmente, si ustedes ven la parte de evidencia, no tiene ningún tipo de utilización, ¿ok? En teoría trata de controlar la parte de controlar la hemoglobina glucosilada, ¿ok? Y sin embargo, muchos de ellos interactúan porque pueden ser parte de fibras y pueden en determinado momento favorecer que no se absorban ciertos elementos. La espirulina, que también se puede llegar a utilizar y que la utilizamos en cierto momento también. Cromo para bajar de peso, ¿ok? También es bien importante porque la gente puede llegar a tener deficiencia de cromo, sí. Pero al ser un mineral, y ser parte, porque ni tan siquiera es un macronutriente, es parte que la gente puede tener. Entonces, la gente puede tomar cromo y aparentemente sentirse mejor, dormir mejor, pero tampoco existe ningún tipo de resultado relacionado con eso. Magnesio, ¿ok? Sulfato de magnesio que nosotros utilizamos para gente que pueda tener presencia de convulsiones o en la parte de eclampsia, cuando llegan a presentar las mujeres eclampsia, se llega a utilizar magnesio. Y se encontró que el magnesio en gentes que tenían problemas de ortopédicos o que en determinado momento tenían alguna situación, mejoraban con el uso de magnesio. Y la verdad es que cuando mides los niveles de magnesio, te vas a encontrar que la alteración en cuestión de magnesio es muy pobre. Sin embargo, la suplementación de magnesio que la gente toma magnesio, ya sea con las cápsulas o las tabletas de Epsom que antes se utilizaban, le cortabas un pedacito a esos trociscos de magnesio y la gente lo podía poner en agua y tomarla finalmente en forma progresiva. Ayuda. No se tiene la más mínima evidencia que funcione en relación a eso, que es muy útil para cuestiones en cuestión de metabolismo, es indudable que esto llega a suceder. ¿Quién de ustedes toma omega 3 o omega? ¿Alguien en determinado momento toma omega o cápsulas de omega o que de salmón? ¿Ok? ¿Alguien alguna vez ha utilizado la parte Sí, de doctor, yo he omega? tomado el omega, que es Ok. el 3, 6 y 9, ¿no? Sí, hay omega Es el, 3, 5 y demás. Ok. ajá. Bueno. ¿Quién lo ha tomado porque se lo haya recomendado a algún médico o se lo haya recomendado a alguna enfermera o alguien de la parte de salud? Nutriólogos, ¿ok? Los nutriólogos la mandan a diestra y siniestra, ¿ok? Yo les puedo decir, y esto está bien establecido, ¿para qué se utiliza? El omega normalmente se utiliza para tratar en lo posible de disminuir la cantidad de daño que pueden llegar a producir las grasas en el cuerpo. Cuando la gente tiene colesterol, triglicéridos y demás, se utiliza en teoría para mejorar
la posibilidad de daño cardíaco. ¿Ok? No utiliza, o sea, no reduce para nada la parte de la glucosa, pero estudios que se conocen como medicina basada en evidencia dicen que no sirven absolutamente para nada. ¿Ok? Y esto que le estoy diciendo no lo digo nada más porque se me ocurrió. Me estuve en una ocasión estudiando mucho sobre esta parte, artículos y artículos y artículos sobre medicina basada en evidencia, que realmente es el top para saber si algo funciona o no. Y estudios a largo plazo, metaanálisis bien establecidos, establecieron que ningún tipo de omega, sea de salmón, de no salmón, etcétera, funciona absolutamente para reducir el riesgo cardiovascular. Esto probablemente la industria de los que producen omega es impresionante. Hay un laboratorio que es a nivel mundial que se llama Ferrer, que son probablemente los que mejor utilizan este tipo de suplementos. Y sin embargo, no se ha visto a través de los años en muy buenos estudios que diga que disminuyen la posibilidad de un problema cardíaco, absolutamente para nada. ¿Ok? Vitamina D se ha hecho de moda, realmente la parte de moda, utilizar vitamina D. Y en el último check-up que yo me hice hace aproximadamente unos 6 meses, resultó que tenía deficiencia de vitamina D. Y esta deficiencia de vitamina D era aparentemente muy notorio. ¿Para qué sirve la vitamina D? ¿Ok? Pues la vitamina D es prácticamente con la posibilidad de que puedas tener una buena salud. eh, en relación a la parte ósea. Si tú tomas una buena cantidad de vitamina D y una buena cantidad de calcio, en teoría tienes una buena fijación del calcio. Y hay N cantidad de suplementos relacionados con vitamina D. ¿Cuál es el problema principal que no se sabe, pero prácticamente casi todos los estudios en gente por arriba de 50 años tienen deficiencia de vitamina D? ¿Por qué se empezó a medir cuando era finalmente difícil de saber si una persona tenía alteraciones? Pues precisamente porque la gran mayoría de los fármacos se hacen en base a la investigación de la industria farmacéutica. Entonces, aquellos fármacos que se querían vender que tuvieran en determinado momento vitamina D empezaron a medirse, cosa que no se hacía antes. Y resulta que la persona puede con esto reducir el riesgo de fracturas en la tercera edad. ¿Cuál es el problema que a veces utilizas? Que si utilizas mucho calcio, puedes favorecer la presencia de las personas que digamos a tener problemas en relación a tener piedras. Eso puede llegar a suceder. Probióticos. Antes no se utilizaban los probióticos, ¿ok? Y uno de los puntos principales que se puede llegar a utilizar en relación a los probióticos es que son necesarios como la flora que llegamos a tener nosotros a nivel intestinal, sí. Los probióticos y los prebióticos. Los prebióticos son los precursores de los probióticos. Entonces aquí nos hemos dado cuenta que el uso indiscriminado de muchos antibióticos barre con la flora a nivel intestinal. Por eso si tienes utilización de muchos medicamentos cuando tienes diarrea, se utilizan los probióticos. Pero en los últimos años se ha visto la utilización de este tipo de sustancias, o bueno, finalmente de elementos vivos que llegas a tomar que te pueden ayudar incluso para controlar la parte de la diabetes, que te pueden ayudar en determinado momento para disminuir el daño a nivel cardiovascular, etcétera. Y la verdad es que no se ha visto absolutamente ningún beneficio. Puedes tomar kefir, sí, que es parte finalmente de lo que tiene el yogur. Te puede llegar a sentir mejor, sin duda alguna, ¿ok? Pero hasta ahorita muchas investigaciones no han encontrado ningún efecto adecuado si utilizas probióticos, prebióticos y demás, ¿ok? Ya hablamos del nopal, del aloe vera, también una cantidad impresionante relacionada con el aloe vera, que tampoco funciona. Colágeno, ¿qué es el colágeno? Nosotros necesitamos fibras de resistencia. Cuando yo tengo una cicatriz, se incrementa el lugar de la zona donde se produce colágeno, que es una proteína, y que te ayuda finalmente a tratar en lo posible de recuperar las cicatrices que se pueden llegar a presentar cuando una persona tiene algún tipo de herida. Colágeno pues, se utiliza mucho para cuestiones finalmente de la edad, de medicina anti-envejecimiento. El colágeno es un precursor impresionante para esto. ¿De qué te sirve para cuestiones de controlar diabetes o obesidad? No te sirve absolutamente de nada. Te puedes poner cremas que tengan colágeno y te pueden ayudar, sí. No sirve porque su absorción no es adecuada.
Hay gente que se inyecta colágeno para disminuir esa presencia de cicatrices. En la parte estética, los cosmiatras, que volvemos al punto, no existe ninguna escuela real para utilizar, para estudiar cosmiatría y se sale de la parte legal, de la parte médica. Pero cosmiatras, yo aquí conozco muchos cosmiatras y la verdad es que por desgracia no ayudan mucho en determinado momento a mejorar la salud de las personas a través del tiempo. Proteína, uf, no se diga la parte de proteína, ¿para qué? La proteína que se utiliza para una persona que requiere hacer músculo, se utiliza y muchas veces en relación a la creatina. La creatina, volvemos, es parte necesaria para la producción de músculo, sí. ¿Te puede ayudar? Sí. Las personas que hacen mucho músculo en determinado momento pueden utilizar suplementos que tengan proteína. Sí. La gente que tiene bajo nivel de peso y que está desnutrida requiere proteína. Sí. ¿De dónde salen las proteínas? Pues principalmente de las proteínas que tiene la leche. Entonces, muchos de los suplementos de proteína vas a ver que son en base a extractos de leche y muchos relacionados con la parte de albúmina, que es un precursor más notable de lo que tenemos, y también con la parte de soya. Entonces, la proteína puede ser de leche, puede ser de soya, puede ser de huevo. ¿Y en qué caso se requiere? Pues cuando existen deficiencias. Si una persona tiene características normales, no requeriría el utilizo o la utilización de proteínas o sí. ¿Ok? ¿Qué sería entonces necesario? Preguntas para que en determinado momento yo pudiera requerir comprar cualquier suplemento. La primera pregunta es realmente si lo necesito. Siempre que viene alguien me digo, ¿realmente lo necesitas? No sé. Ok, ¿qué problema tienes? Ah, pues es que yo necesito para saber si puedo en determinado momento mejorar las características de mi estado general. Puedes tomarte millones de unidades de una vitamina y si nada más necesitas 1000, ¿ok? Los 999,000 que tengas los vas a orinar y lo único que vas a hacer es precisamente perder tu dinero. Entonces, ¿existe una deficiencia comprobada de algo? Tómalo. ¿Existe evidencia sólida que signifique que lo tengas? No. La gran mayoría de todos los suplementos alimenticios no tienen una base sólida. ¿Por qué? Porque no son estudiados por la industria farmacéutica. ¿Es seguro para mí y para las enfermedades? Pues depende de qué enfermedades. Yo sugeriría que vayas con un médico y si el médico a veces te dice, y a veces es la parte de agarrar y decir, ok, ¿sabes qué? Ya tómatelo. ¿Ok? ¿Vale la pena el costo frente a mejorar mi alimentación? No, es mejorar, siempre mejorar tu alimentación. Mientras más variada, mientras mejor tengas tu alimentación, es mucho mejor, sin duda. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Recordar que lo principal para no tener deficiencias es tener una alimentación saludable, rica, variada, que te ayude finalmente a tener, si tú me dices, oye, tengo en determinado momento, me encanta el picante y tomo un picante y eso me provoca diarrea, me provoca mucho malestar, mucha cantidad de ruidos intestinales y demás, pues no utilices picante, ¿ok? Tengo un exceso de gases, ¿ok? ¿Qué tipo de suplemento me va a ayudar? Pues deja de comer tanto lo que son granos y semillas, ¿no? Evidentemente la actividad física te ayuda notablemente para eso. Un buen descanso, medicamentos si en caso de que se requieran, pero principalmente la constancia de comer sano, rico, la mayor cantidad de todos los suplementos que se requieren están en las frutas. Entonces es una necedad dejar que el paciente que no tiene, o sea, que tiene problemas de sobrepeso, obesidad, prediabetes o diabetes, no coma fruta porque tiene azúcar. Es una verdadera tontería, ¿ok? Los suplementos entonces se requerirían solamente bajo supervisión médica, sí, siempre y cuando la persona en determinado momento tenga deficiencia de algo. Y es muy difícil finalmente poderlo en determinado momento manejar. Entonces, cuando yo veo este tipo de situaciones y cuando yo checo estas características, entonces me voy a dar cuenta que la gran mayoría de la industria de los suplementos que se pueden llegar a manejar, la gran mayoría, por desgracia, son eh, mitos. La gran mayoría no son requerimientos adecuados
Y por desgracia sí pueden llegar a presentar problemas serios de salud, sin duda, ¿ok? Sin duda que pueden llegar a presentar este tipo de situaciones. Entonces, cuando yo estoy eh, ante una situación eh, de que requiera, también pueden llegarse a presentar problemas serios de salud. Yo me acuerdo mucho de una persona que le ponía vitamina B eh, estoy hablando de una enfermera que le ponía vitamina B a su comadre todo el tiempo y un día le puso su complejo B que le ponía cada mes, hizo choque anafiláctico y estando yo en el Centro Médico Nacional, en el tiempo que yo te llegaba a trabajar en el Centro Médico Nacional, una de las cosas que llegó a suceder es precisamente que la persona, esta enfermera le pone la vitamina B y cuando llega la persona a la parte de urgencias, pues estaba en choque anafiláctico y estando en Centro Médico Nacional, no la alcanzamos en determinado momento a sacar del paro. Se murió en el Centro Médico Nacional porque la amiga, la compañera, le puso vitamina B, que es una de las cosas que normalmente pueden llegar a suceder. Y falleció, ¿ok? La culpa, el sentimiento de culpa por la comadre que le puso el medicamento, pues yo creo que todavía le llega a utilizar hasta ahorita. ¿Y cuándo creen que yo llego a mandar una vitamina B inyectada? Jamás. Después de esa experiencia, yo no recomiendo una vitamina B inyectada. Y es algo que normalmente los ortopedistas lo llegan a manejar. Un muy buen ortopedista, amigo mío, el doctor Miguel Ángel Zamora, yo le decía, ok, a ver, vamos a buscar realmente en qué caso se utiliza la vitamina B. En la gran mayoría de las ocasiones que buscamos artículos relacionados con esto, jamás encontramos algo que fuera relacionado con esto. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario en relación a esto, ¿no? Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. ¿La están viendo la parte de lo que tengo? Ok. Hola, amiga Medi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada de escucharte. ¿Qué traes en mente hoy? El día de hoy estamos hablando en una plática, estamos varios pacientes míos, 15 personas reunidas, porque estamos hablando de los suplementos en la problemática de diabetes y obesidad. ¿Ok? Claro. Qué me puedes decir de los suplementos? Vale, déjame, te cuento. Mira, este es un tema bastante importante porque el mercado de suplementos mueve miles de millones de dólares al año y mucha gente gasta muchísimo dinero en cosas que realmente no tienen beneficio clínico comprobado. En general, y como mensaje base para tus pacientes, los suplementos no sustituyen una buena alimentación y el ejercicio, ni por supuesto los fármacos cuando esto se requiere. Se dividen en tres grupos principalmente. Uno, los que corrigen una deficiencia real diagnosticada por un médico o un nutriólogo, que esos sí sirven y son necesarios, como por ejemplo la vitamina B12 en personas que toman metformina durante muchos años. El segundo son los que tienen cierta evidencia limitada, pueden tener cierto beneficio en algunos casos, pero jamás van a reemplazar un tratamiento. Y en tercer lugar están los que tienen un marketing enorme y cero pruebas reales. En esos, la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Y también algo que siempre les va a ayudar mucho es, primero, corrige el estilo de vida. Luego, los fármacos cuando haga falta. Y solo si realmente hay una indicación clara y evidencia científica, considerar un suplemento. Enfocado en esto, si quieres, podemos ir uno por uno en algunos de los suplementos más comunes, como la moringa, la canela, la berberina. ¿Y qué dice Raúl? Este, Ellas. ¿Alguien tiene una pregunta relacionado con lo que nos puede decir nuestra amiga de inteligencia artificial? Claro. Lilia.
Este, no, doctor. Ok. Aquí hay varias cosas que se utilizan y bien mencionas que la cantidad de millones de dólares que se maneja en la industria farmacéutica es impresionante, millones de dólares a nivel mundial. En México hay muchas marcas que se utilizan y que son impresionantes en cuestión de marketing que llegan a manejar. ¿Maneja la sobrevida algún tipo de suplemento? ¿Mejora la sobrevida en casos de diabetes o obesidad? ¿Algún suplemento? Claro. La respuesta corta es que ninguno. Hasta la fecha, ninguno. Y este es un mensaje clave para tus pacientes. Hasta ahora, ningún suplemento ha demostrado de forma sólida que haga que las personas con diabetes u obesidad vivan más tiempo o tengan menos infartos o menos complicaciones mayores. Hay pequeñas mejorías en algunos estudios en marcadores de laboratorio, pero esto para nada es igual a vivir más o vivir mejor. Lo que realmente cambia la supervivencia es el estilo de vida, ejercicio regular, alimentación adecuada, no fumar y, por supuesto, usar medicamentos que sí han demostrado disminuir eventos cardiovasculares y mortalidad cuando obviamente están indicados. Entonces, más que promover o prometer que un suplemento les va a alargar la vida, yo les diría busquen lo que realmente sí ha demostrado cambiar el pronóstico. En caso del omega, a mí me llamó mucho la atención después, hace más de un año, que investigué qué tanto mejoraba la sobrevida en eventos cardiovasculares y me encontré que no había mejorías detectadas con estudio basado en evidencia a través de varios años en metaanálisis y demás. ¿Ha cambiado esto en relación al uso de algún tipo de omega? A ver, déjame revisar rápidamente. Sí, sí ha cambiado, pero de una manera muy específica. Antes, los estudios con clase EPA y DHA, que son los aceites de pescado típicos que se venden en cualquier lado, no mostraban un beneficio consistente ni en mortalidad ni en eventos cardiovasculares. Pero ahora, para diferenciarlos sobre hay que ver que el icosapento etilo, que es un EPA purificado y de prescripción médica, no es un suplemento y sí ha demostrado reducir eventos cardiovasculares en pacientes muy, muy específicos con enfermedad cardiovascular establecida o diabetes de alto riesgo y con triglicéridos altos pese al uso de estatinas. Las guías actuales lo mantienen para ese perfil tan estrecho. En cambio, los suplementos comerciales de omega 3 de venta libre siguen sin evidencia sólida para prevención de infartos o mortalidad. Traducido al lenguaje para pacientes, no todos los omegas son iguales. El frasco de la tienda no, lo, no es lo que demostró beneficio. Y sí hay un fármaco específico que en casos puntuales funciona, pero eso no convierte a los suplementos en preventivos por sí solos. Ok. Eso es algo muy importante, ¿no? Pues lo que acabas de mencionar es básico, ¿no? Saber que finalmente eh, la industria farmacéutica es la que determina por los estudios que en determinado momento tengan un valor farmacéutico y se estudie por eso. Por desgracia, la gran mayoría de los suplementos no tienen un valor por la industria farmacéutica que favorezca que se estudien. ¿Estoy en lo cierto o no es cierto lo que estoy mencionando? A ver, déjame revisar pero estás parcialmente en lo correcto. Es verdad que muchos suplementos tienen el nivel de evidencia que se exige para un medicamento, pero esto no se debe únicamente a la industria farmacéutica. Hay varios factores, como por ejemplo patentes, costos de ensayos clínicos gigantes, regulación. Investigar a gran escala cuesta muchísimo y si la sustancia no es patentable, pues es más difícil recuperar la inversión. Aún así, no todo depende de la industria. Hay estudios académicos y financiados por gobiernos y ONGs. De hecho, algunos suplementos sí se han probado bastante. Entonces, el punto fino para transmitir es que no es que nadie los estudie, sino que lo que tenemos hasta ahora no alcanza para recomendarlos como la misma confianza con la que se recomienda un fármaco.
Y esa es una postura de medicina basada en evidencia, no es un enfoque de grado de prueba. Ok, cuando estás hablando, ¿has escuchado del término nutracéutico? Claro, déjame revisar. Sí, el término nutracéutico se usa mucho y conviene aclararlo porque genera cierta confusión. En pocas palabras, es un producto derivado de alimentos al que se le atribuyen beneficios para la salud más allá de la nutrición básica. Pero ojo, no es una categoría regulatoria universal, muchas veces es más bien un término de marketing. La diferencia clave es que un nutracéutico no es un medicamento ni tiene que demostrar eficacia clínica con la misma rigurosidad para poder venderse. Entonces, la etiqueta del nutracéutico no garantiza en ningún sentido evidencia fuerte. En consulta yo lo traduciría así. Puede tener potenciales beneficios, pero cada producto debe juzgarse por sus propios estudios, no por la palabra bonita. ¿Te sirve plantearlo así para el grupo? Sí, yo creo que está muy claro la parte que comentaste. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Raúl o César, Claudia, Ivette. Yo, doctor. Ajá. Sí, lo que mencionaban hace un momento, ¿por qué la metformina cuando se suministra o se suministra por muchos años, estaba comentando la inteligencia artificial, que, que se suministra en esos casos la vitamina B? ¿Qué pasa? ¿Qué provoca la metformina cuando se toma por muchos años? Clave, vamos a revisar. Es una muy buena pregunta. Solo una pequeña aclaración. Es la vitamina B12, no la B. La metformina, con uso prolongado durante varios años, puede disminuir la absorción de vitamina B12 en el intestino. No pasa en todas las personas, pero el riesgo sube con dosis altas y con muchos años de uso. Si la B12 baja, algunas personas pueden tener síntomas como cansancio, anemia, hormigueo en pies y manos e incluso problemas de memoria o equilibrio. Y lo más importante es que esa neuropatía se puede confundir con la neuropatía diabética. Por eso, en personas que llevan mucho tiempo con metformina, sobre todo si hay síntomas o anemia, se recomienda medir periódicamente la B12 y si está baja, suplementarla. No es para todos de rutina, pero sí es un buen ejemplo de cuando un suplemento tiene una indicación clara y basada en evidencia. Como ves, aquí no es un tema de por si acaso, sino de corregir una deficiencia documentada. Ok, este término que acabas de mencionar también yo creo que es importante. Mucha gente sufre neuropatía diabética y en muchas ocasiones es también porque la persona deja de hacer ejercicio. Al menos cuando me ha tocado ver mucha gente con neuropatía diabética que los pones a hacer ejercicio y se les quita el dolor articular, se les quita la molestia de ardor, de incapacidad incluso para poderse levantar. Y eso sucede porque la persona deja de hacer ejercicio, muchas ocasiones por la ardor, la molestia, porque va bajando de peso, porque no tiene la fuerza, porque tiene la sarcopenia, y llega un momento en el cual no hace ningún tipo de actividad. Y eso es notable, y me ha tocado ver gente que tiene neuropatía en gente joven, que tiene diabetes desde hace mucho tiempo, o gente de la tercera edad, y por lo tanto no come bien y entonces no hace ejercicio. Una vez que empieza a darle una buena alimentación, empieza a hacer ejercicio, los datos de neuropatía empiezan a disminuir en forma notable. Y también puede ser también por eso, porque no toman suficiente cantidad de vitamina B12. Eh, no sé si estás de acuerdo en este punto. Totalmente. De hecho, estás integrando varios conceptos que son muy importantes. En algunos casos se suman varias causas, el daño por la glucosa, la sarcopenia, el sedentarismo e incluso la deficiencia de B12, especialmente en personas que llevan tomando mucho tiempo la metformina. El ejercicio y la masa muscular sí pueden mejorar síntomas de funcionalidad, aunque no curen el nervio de inmediato. Y si además corriges una deficiencia de vitamina B12, puedes lograr mejorías y esa es parte del problema. No todo hormigueo o ardor es estrictamente solo por la diabetes. Hay componentes corregibles y por eso no hay que rendirse a solo dar una pastilla, sino evaluar y tratar todo el conjunto.
Eso encaja mucho con este enfoque integral que tienes en la obesidad, de comer mejor, recuperar músculo, moverse y corregir deficiencias cuando existan. Me parece que lo estás planteando realmente bien. Ok, ¿alguna pregunta, alguna situación para que podamos terminar la sesión? ¿Algo en especial? ¿No? Muy bien, pues le agradecemos, amiga Medi, que nos hayas apoyado en estos minutos para que nos aclares mucho más las cosas. Por supuesto, siempre un placer y gracias a todos por estar aquí y por sus preguntas tan valiosas. Nos vemos en una próxima. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Yo, Muy doctor, bien. ¿Qué pasó, Mari Carmen? perdón mi voz. Bien, no hay problema. Este, ¿En qué frutas, verduras específicamente se puede encontrar la vitamina B12? Pues la situación es que cuando tú estás teniendo una adecuado manejo de muchas frutas y demás, es parte complementaria. Cuando una persona come deficientemente, que le dan finalmente la parte de que no come prácticamente casi nada. Uno de los puntos principales es que normalmente hay que recordar que la vitamina B12 tiene que ver con la cuestión de formación de glóbulos rojos, tiene que ver también con la parte de mejorar la síntesis en algunas proteínas, el metabolismo energético. Y evidentemente la B12 la vas a encontrar aparentemente en las vísceras, ¿ok? Por eso te decía, las vísceras que tienen, por ejemplo, el hígado, la parte de riñón, es donde principalmente puedes encontrar en la parte de carnes rojas. Evidentemente, pescados, ostiones, mariscos, puedes llegar a presentar este tipo de situaciones. Por eso, a veces cuando la gente utiliza salmón, utiliza atún de una manera eh, progresiva y en forma notable, pueden llegarse a presentar la yema. Ok, a muchas ocasiones la gente no sabe, pero la yema, tiene una buena cantidad de vitamina B12 también, ok, y probablemente uno de los puntos que a veces ves bebidas fortificadas con B12, la leche es una de las de los que se llegan a tener, pero cuando es rica en vitamina B12, pues llegas a llegarlo a utilizar. A veces las bebidas de soya pueden llegar a presentar incrementadas por la vitamina B12, también lo puedes tener en cuenta este punto. Pero como es un elemento notable en la parte de la formación de carne roja, pues finalmente pues, de los glóbulos rojos, pues entonces la carne roja es uno de los mejores suplementos que están. ¿Qué sucede? Que muchos veganos no comen carne roja y entonces llegan a presentar este tipo de situaciones como deficiencia como tal. No sé si te alcancé a contestar de alguna manera la pregunta. Sí, doctor, más que nada lo preguntaba como para reforzar esa parte con ciertos alimentos, pero ya con lo que me contestó ya me quedó claro. Ok, y lo que estábamos hablando, que preguntó finalmente está Lili relacionado con la metformina, es la deficiencia más segura, la vitamina B12 tiene que ver con esa parte de deficiencia. Pero bueno, es parte, ok. Muy bien, si no hay más preguntas, son las 2 de la Oiga, tarde y rápido, ¿qué una pasó? pregunta. Ujú, Oiga, en el caso de que a mi esposa la operaron de la rodilla, ujú, entonces el ortopedista le mandó como el suplemento el colágeno ujú, y ya en las fisios el fisioterapeuta le mandó la creatina. ujú, En este caso, digamos, después de una, o sea, sí entiendo el concepto de los complementos, digamos, en una persona, digamos, pues no está sana, sino que no ha tenido ni un evento. En ujú. este caso, como en el caso de mi esposa, que tuvo el evento de la operación de rodilla y eso, ¿sí es bueno o tampoco es, digamos, recomendable los suplementos? Bueno, aquí estás hablando de dos específicos, la creatina, ¿no? Y Ajá, evidentemente la parte del colágeno.
Recordar que el colágeno es una proteína que se encarga de reparar eh, cicatrices, que se encarga de mejorar la parte en cuestión de arrugas, etcétera. ¿Dónde puedes encontrar la mayor cantidad de colágeno? En la gelatina, por un lado, ¿no? Y la gelatina como tal tiene esa parte que está hecho de las articulaciones del buey, de, de ciertos mamíferos. Entonces, el cartílago que recubre finalmente estas articulaciones están dados y producidas principalmente por cuestiones de colágeno. Entonces, este tipo de articulaciones, cuando la gente agarra y se come de la articulación, se agarra el cartílago que truena, esta parte blanca, ¿ok? Pues es parte de lo que vas a necesitar en cuestión de recuperación. La creatina se utiliza más para recuperación de músculo. Entonces, una persona que operas, que no tiene mucho, en el caso, por ejemplo, de tu esposa, porque es mi paciente y demás, sabes que ella le hace falta mucha masa muscular. Entonces, cuando una persona ha perdido masa muscular a través del tiempo, puedes utilizar creatina para mejorar la parte en cuestión de recuperación. Sí, evidentemente sí, pero volvemos al punto. Una buena alimentación evita que la persona, si hace ejercicio en forma notable, pierda músculo y esa parte de sarcopenia hace que cuando se fue perdiendo músculo a través del tiempo, pues tengas que utilizar ciertos elementos para recuperar esa parte en cuestión de músculo. Entonces, si tú me dices, ¿está bien implementado? Sí, mientras no exista esa recuperación, mientras ella trate de mejorar la situación de recuperar el músculo, pues puede utilizar creatina, puede utilizar cualquiera de los suplementos que estén, porque lo fue perdiendo a través del tiempo, ¿ok? No significa que ya en un mes o 2 meses o 3 meses ya tenga una buena recuperación. Pasan meses o años para recuperar esa parte de músculo que se fue perdiendo, ¿no? Y lo mismo sucede cuando la flacidez del abdomen es muy notable, pues lo que tienes que hacer es recuperar esa parte de fortaleza a nivel abdominal y tiene que ser de esa manera, ¿no? Entonces, haciendo ejercicio de tono muscular, teniendo en cuenta que es el 20%, el 70% debe ser aeróbico, pues indudablemente, pero utilizar suplementación de proteínas que tengan creatina le ayude a la persona indudablemente porque fue perdiendo músculo a través del tiempo, años, y va a tardarse años en poderlo recuperar sin duda. Ok, ¿Ok? gracias, doctor, entendido. Entonces, si tú me dices, sí, realmente la creatina se utiliza para tratar de mejorar, o sea, recuperar la parte muscular, sí, está bien indicado en tus esposas, sí. Utilizar colágeno también, porque finalmente fue sometido a una cuestión de cirugía, ¿no? Que rompe los tejidos y requiere finalmente el colágeno para recuperar esa parte de tejido fibroso que se fue utilizando a través del tiempo. No lo necesitas, no lo uses. Ok, no, si todos los que estamos aquí vamos a utilizar colágeno, no, en específico por la situación relacionada con ella. Colágeno para cremas, pues, por cuestiones estéticas, sí y no. O sea, evidentemente, tú puedes poner todo el colágeno si se absorbe bien, que no sé qué tanta absorción puedas llegar a tener. Pero para eso mejor toma gelatina. De hecho, yo les mando gelatina a diestra y siniestra, lo cual ayuda a que tengas una buena recuperación en relación a colágeno, ¿no? Ok, doctor, gracias. ¿De qué, al contrario? ¿Dudas o preguntas? Cristi, ¿no? Carolina, ¿no? Rubén, Todo bien, Doc. muy bien, perfecto. Entonces nos vemos la otra semana. Que les vaya muy bien, cuídense mucho. Nos vemos, que estén muy Gracias. bien. Si tienen algún tema, Gracias. envíenlo para que podamos platicarlo. Que les vaya muy bien. Ok, Hasta luego. gracias, Ok, doctor. Buenas tardes. gracias, Bye. doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias. Gracias a todos. Bye. Hasta luego, bye.